Bueno, en el marco de la Semana del Cambio Climático en Nueva York, que fue celebrada, entre el 22 y el 29 de septiembre, se realizó el evento Rol de Latinoamérica en la transición energética justa y que apunta al financiamiento climático y al liderazgo de Latinoamérica respecto del cambio climático y la transición energética. Y durante la jornada, el presidente Gabriel Boric llamó a la acción y la ambición climática, reafirmando el compromiso de Chile con la carbono neutralidad antes del año 2050. Además, distintos líderes en la materia han enfatizado la importancia de América Latina para la mitigación del metano y la transición verde. Conversamos de este tema con Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, ex ministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, buenas noches, acá estoy en París. Uy, me doy cuenta. Buenas noches, pero seguimos a 4 horas con París, o perdón, a Cinco horas, 5 horas. Ya, porque está 5 horas, cambiando el sí, son como horario, las así que 7, ligerito vamos a casi. estar, claro, ligerito vamos a Sí. estar como ya en 4 horas de distancia. Marcelo, hagamos lo siguiente, partamos por este encuentro porque es interesante saber cuáles fueron los principales énfasis que se pusieron en este evento que fue organizado además por la Alianza Potencia Energética Latinoamérica. Sí, este evento de Project Syndicate fue súper interesante porque tuvo varios temas. Partió con una intervención de Mia Mottley, la primer ministro de Barbados, que habla de los problemas que enfrentan para el financiamiento climático aquellos países que han sido más impactados. Países que tienen una deuda externa tremenda porque están constantemente en ciclos de reconstrucción y destrucción por los huracanes. El caso de Barbados, que puede perder básicamente un año entero de su PIB, 100% de su PIB, en un evento catastrófico. También estuvo el presidente Boric con muy buen video mostrando el liderazgo que tiene Chile en estos temas. Y después también estuvo la ministra Rojas junto con la viceministra de Brasil, Ana Toni, y también un parlamentario de Colombia. Me tocó cerrar esa jornada justamente cambiando un poco el tono, porque muchas veces se habla de la acción climática desde la desesperanza, pero en lugares como Chile, como Colombia, como Brasil, hay señales de liderazgo que son replicables a nivel global, porque muchas veces creemos que todo esto de la acción climática depende de financiamiento muy profundo, muy caro, damos la señal de que las cosas son caras, pero en lugares como Chile tenemos la flota más grande de buses eléctricos fuera de China, Sí, tenemos taxis, Uber eléctricos, tenemos casi un 20% de nuestra energía de carácter renovable no convencional por el sol, y esas cosas son cosas que son interesantes a contar porque lo hicimos no con grandes subsidios, sino que simplemente con buenas regulaciones articuladas tanto del sector público como privado. claro, de hecho, Marcelo, el informe de gasto en inversión de cambio climático 2023, te doy un dato solo para mí para comentarlo, un 13,7% del gasto efectuado durante 2022 en proyectos de inversión pública fue destinado a medidas para enfrentar el cambio climático en Chile. ¿Te parece que este presupuesto es suficiente para alcanzar estas medidas que permitan llegar a esta carbono neutralidad, es decir, a esta emisión cero de CO2, quiero decir? Sí, efectivamente hay un gran gasto climático, se está rastreando en Chile, bueno, los pocos países que se rastrean ese gasto, ha emitido bonos soberanos también en Chile para poder hacer cosas con respecto a inversión renovable, para temas de Ujú. autogeneración solar, para temas del metro. Y por lo mismo Chile en ese contexto, en los bonos soberanos globales, está número uno en los países en vía de desarrollo, incluso superando a Brasil. Bonos que tienen incluso tasas de interés que bajan conforme se van cumpliendo metas de descarbonización. Así que es súper interesante lo que se está haciendo. Esto se ha construido entre varios gobiernos, ¿no es cierto? La ley de cambio climático también fortalece la institucionalidad con respecto a eso, pero ya hace tiempo la Comisión de Mercados Financieros ya estaba exigiéndole a las empresas que vayan presentando sus planes de temas de cambio climático y así una serie de otras medidas. Así que la verdad es que casi 30% de lo que hace, por ejemplo, lugares como el Banco Mundial, van a sección climática, lo que da cuenta de que tenemos algo mucho más profundo de lo que antes era. Antes era visto como algo lateral, anexo, pero hoy día es parte central de las decisiones económicas que toman los países.
Marcelo, cuando hablábamos de que este evento en el que participaste fue organizado por la Alianza Potencia Energética Latinoamericana, olvidé señalar que esta es una alianza que está formada por Chile, Brasil y Colombia, ¿no? Y quiero preguntarte respecto de un tema que es clave, ¿no? Que es limitar el aumento de la temperatura global del mundo en 1,5 grados Celsius y que es un fin naturalmente absolutamente necesario de alcanzar. ¿De qué manera estos países, ¿no es cierto?, entre los que nos incluimos, están orientándose para lograr efectivamente esa meta? Bueno, Chile tiene fue el primer país en Sudamérica de emitir una meta de carbono neutralidad al 2050, que hoy día es parte de la ley de cambio climático. Por tanto, esto no depende del gobierno turno, sino que más bien es un compromiso de carácter, bueno, básicamente de Estado. También en ese contexto tenemos una meta de carbono neutralidad que ha sido evaluada con nota azul. En ese contexto, en medio ambiente, muchos estamos con nota roja, y por tanto es bueno que en ese contexto sea reconocido lo que está haciendo Chile. Ahora, para evitar que el calentamiento supere 1,5 grados, también hay que tomar medidas de lo que se llaman contaminantes de vida corta. Los contaminantes de vida corta dan cuenta de cerca de la mitad del calentamiento que hemos percibido, pero son contaminantes que al cesar sus emisiones, su efecto en el calentamiento dura mucho menos. Entonces, el CO2, por ejemplo, tiene más de 100 años de duración atmosférica. En cambio, el metano, el carbono negro, los HFCs, que son que tienen que ver con los refrigerantes, son contaminantes de vida corta que si nosotros los bajamos en el corto plazo, podemos bajar la temperatura en el corto plazo. Y es por eso que es muy buena la señal que dio Chile, Colombia y Brasil de que van a incorporar los contaminantes de vida corta dentro de su nuevo compromiso climático que se presenta el año 2025. Interesante el punto que acabas de señalar. Conversamos hasta ahora con Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub y exministro además de Medio Ambiente. Quiero preguntarte, Marcelo, lo siguiente, porque en una entrevista con Exante, tú dijiste, refiriéndote a la administración actual del presidente Gabriel Boric, este gobierno no fue ecologista. ¿Por qué lo dijiste y por qué además este no fue, o sea, ya no fue? Para entender. Mira, no, sí, lo que pasa es que me trataban de sacar la cuña y yo la verdad es que no quería, Claro. me acorralaron un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno, en estos contextos, uno quisiera que las cosas se hagan se avance más y sean más profundas las medidas. Que tengamos menos problemas que seamos más, avancemos más. Cerró ventanas, robote, fueron muy buenas medidas. También tiene una meta de compromiso por el tema del metano, sacó el servicio de biodiversidad para adelante. Pero sin embargo, por ejemplo, en temas de planes de contaminación, estamos al debe con hacer un nuevo plan de contaminación para Santiago, hacer una norma de material particulado fino, actualizada, porque lleva más de una década. Entonces, hay otras cosas que están dentro de su ámbito, que cuando tú declaras que va a ser un gobierno ecologista, deberías priorizar. Y eso es mi crítica más bien, no diciendo que ni comparar con lo que hicimos nosotros, sino que más bien uno siempre tiene la esperanza como ambientalista de que el que venga, haga mucho más. Por eso me tocó trabajar también con la ministra Schmidt en su momento, durante el gobierno de la administración Piñera. Entonces, por lo tanto, queremos que se siga avanzando. También la crítica va del punto de vista de que cuando yo digo que yo soy ecologista, por defecto tú no lo eres. Y entonces le estamos quitando un poco la transversalidad de lo que era esta agenda climática y aparecen por primera vez oh sorpresa, los primeros negacionistas climáticos que están tratando de negar el avance con estos temas, y eso se da cuando tú quieres quizás tomarte el tema como una bandera propia, cuando en realidad es un proyecto de Estado, la acción climática y la protección del medio ambiente. Claro, también dijiste en alguna otra entrevista que, y hablando en pasado, la permisología frenó en demasía el desarrollo de energías limpias. ¿Se acabó el tiempo? Lo que pasa es que si queremos cerrar 5.000 megas de centrales termoeléctricas a carbón, necesitamos por lo menos 15.000 de renovables. Y eso significa que tenemos que empezar a aprobar proyectos en este tipo el doble de intensamente que han sido las épocas pasadas. Y por lo tanto, cuando empezamos a ver que los proyectos de bombeo de almacenamiento, de baterías de almacenamiento, corren la misma suerte que la contaminación que queremos reemplazar, entonces nos damos cuenta que hay un problema que hay que priorizar. En ese contexto, dar una señal que no tenemos tiempo a perder. Lo que pasa, por ejemplo, con el proyecto de Paposo,
central de almacenamiento que se quedó suspendido por un término anticipado, por un tema más bien secundario. Ese proyecto permitiría evitar que se pierda cerca del 40% de la energía solar que se pierde de día porque no tenemos cómo transmitirla. Entonces, son inversiones absolutamente trascendentales para profundizar nuestra revolución energética y así también continuar bajando los costos de la energía. Así que esas son las cosas que quedan pendientes y por lo mismo fue muy bueno la señal que hizo el gobierno al reemplazar a ese director regional, porque básicamente necesitamos dar una señal pro inversión renovable, porque esto no es lo mismo que las centrales a carbón, el impacto ambiental es infinitamente inferior y por eso tenemos que seguir avanzando más rápido. ¿Y cómo ves entonces lo que se generó, toda esta controversia que se generó con la suspensión del proyecto de Colbún? Porque el CEO, José Ignacio Escobar, dijo que el proyecto de $200 millones se suspende indefinidamente, comillas, hasta que no tengamos certeza respecto de los criterios de evaluación y certidumbre en los plazos. ¿Cómo ves lo que allí ocurrió? Sí, yo creo que en ese contexto hay que dar esa señal básicamente que se pierde los mandos medios, termina resolviendo a nivel central y revirtiendo muchas veces lo que los mandos medios dan. Eso tiene que ver también nuevamente con la importancia de evitar las instancias políticas muchas veces con respecto a este tipo de proyectos. Hace poco también se rechazó un proyecto de baterías de almacenamiento en la región de Valparaíso y también hay proyectos de hidrógeno verde que han corrido una suerte similar. Entonces, el tema es la urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Que si no aprobamos estos proyectos, no los concretamos rápidamente en esta ventana de oportunidad, lo que va a pasar es que el status quo gana. El status quo es mayor contaminación que queremos reemplazar. Nosotros no medimos con la vara que queremos medir estos proyectos a las tecnologías contaminantes que hoy día siguen operando. Y esa es la mirada que tenemos que tener. Que para poder tener una descarbonización lo que hacemos fundamentalmente es mayor inversión. La acción climática es la historia de crecimiento económico e inversión de este país y eso tenemos que empezar a fomentar. Marcelo, ¿qué quisiste decir también en otra de tus cuñas en la entrevista de Exante cuando dices que el tamaño de un proyecto no puede determinar su impacto ambiental? Sí, porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que los proyectos de hidrógeno verde son proyectos gigantescos, de 1 giga de energía, 1,5 gigas, son proyectos que por sus dimensiones son grandes, pero muchas veces caen me salí del taxi, básicamente caen en el mismo saco por el tamaño. Entonces, ese es un problema, porque en la práctica estos proyectos no son el mismo impacto ambiental. 1000 mega o 1 giga de energía renovable, solar o eólica, no es lo mismo que una termoeléctrica a carbón. Entonces, por lo tanto, el tamaño mismo no debería ser la razón por la cual nosotros nos motivemos a elegir si un proyecto va a tener impacto ambiental o no. Es una forma muy prejuiciosa de ver las cosas. ¿Son megaproyectos? Sí, pero ¿son megaproyectos contaminantes? No. Y por lo tanto, esa es la claridad que tenemos que tener como país. Porque muchas veces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Hubo un proyecto que aprobamos similar al proyecto de bombeo de almacenamiento de Paposo durante la administración de Bachelet. Este tiene menos impacto ambiental, pero resulta que el titular es Colbún y por lo tanto corre una suerte distinta. La relación de la comunidad con la empresa es distinta y eso no tiene sentido, porque en la práctica lo que necesitamos nosotros es descarbonizar y sin ponerle apellido quién es el dueño, ni tampoco asustarnos por el tamaño, porque si queremos mascarle un pedazo fuerte al mercado del carbón, tienen que ser con proyectos grandes también. Claro, Marcelo, ya se nos va acabando el tiempo, tú mientras tanto caminas por las calles de París y yo solamente te pregunto, porque ¿cómo ves afectado este proyecto conocido realmente como Ley Marco de autorizaciones sectoriales y algunos dicen mal llamado el proyecto de permisología? ¿Cómo ves el proceso de tramitación? ¿Cómo ves el trabajo que ha hecho también el actual gobierno para sacar adelante este proyecto? Yo creo que está muy bien encaminado ese proyecto porque tiene que ver con algo que no tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya hay otro proyecto paralelo que tiene que ver con limitar las instancias políticas, que eso también tiene que tramitarse. Pero en el contexto de los permisos ambientales, hay permisos ambientales sectoriales que son redundantes, que muchas veces no se otorgan en forma automática, contraviniendo lo que es el espíritu de la ventanilla única al servicio de evaluación ambiental. Por lo tanto, un proyecto que saca un permiso ambiental tiene que pasar nuevamente por CONAF, por Consejo Monumento, y eso termina dilatando innecesariamente la inversión.
ese tipo de modificaciones son fundamentales para no caer en una cuestión media kafkiana de no ser capaz de poder avanzar por no ser otorgado un permiso que ya fue otorgado instancia general por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Ya, pues Marcelo Mena, te dejamos entonces, exministro Sí. de Medio Ambiente. Te doy las gracias también por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Que estés muy bien. Chao.